¿Cuál es tu frase favorita de reggaetón? La de Héctor, tírense muchachos. Felina, tu cuerpo es tan provocante. En este episodio de Cultura Clash, examinando el reggaetón y las letras de las canciones, cómo han evolucionado. La música no tiene reglas. Antes era como que un tabú lo de hablar malo en las canciones y ahora mismo tienes al artista número uno del mundo, Bad Bunny, que... ¿Y qué de las críticas sobre el contenido y la calidad del género? Escuché muchos raperos que hablaban de drogas, de cosas. Yo no tengo vicios, la que va a poner la cara cuando ese tema salga soy yo. Dicen que no lo escuchen, la gente lo va a ir a escuchar. ¿Tú entiendes? No te gusta la canción, tú le das ahí un botón que tú le des aquí, ¡pum! Siempre hablando sobre los temas más sonados de nuestra música y cultura latina. Tu papá es reggaetonero. Esto es Cultura Clash. Dímelo, dímelo, dímelo. Bienvenidos a Cultura Clash. Mi nombre es AJ Ramos y hemos visto un ascenso incomparable del reggaetón. Y hoy con nosotros, acompañándonos, 4 artistas que han dejado su huella en el género. La rapera y cantante colombiana, la nena fina Farina. Gracias. Compositor y cantante de trap y de música urbana, June. DJ y productor panameño, Central American Flow, que eso pa, dímelo Flow. Y el rapero puertorriqueño, el OG, mucha letra, mucha lírica, Mickey Woods. Pero bueno, empecemos con ¿cuál es tu frase favorita de reggaetón? Comencemos contigo, Mickey. En verdad, hay un par de colegas que tienen, ¿sabes? Tienen un palabreo en los outros, empezando por Wisin, en verdad. Pero creo que me voy con la de Héctor. Tírense muchachos y enseñar por el periódico. Qué duro, Farina. Bueno, frases muchísimas, pero tengo que decir que la primera canción que a mí me marcó, el primer coro que me marcó, que yo me creía esa mujer, era de Tito el Bambino con Héctor el Father. Felina, tu cuerpo es tan provocante. Y yo gritaba, era Farina. Le hizo su flow, su versión. Sí, sí, sí. Para mí era El miedo lo dejamos en la gaveta y el que descubrió América fue Cristóbal Colón. Y obviamente lo de Wisin y Yandel, hambre y sueño. Hambre y sueño. Sé lo que usted tiene. Flow, dime. La mía yo creo que es la de Austin, cuando él dice que para verse lindo no hay que, ¿cómo fue que dijo la frase de dinero? Vale, ese lindo, No, hay que no. tener dinero, algo así. Sí, cuando uno se perfuma y pam, pam, la de... ¿Cuál es la percepción de las letras de reggaetón ahora en día? Mi percepción es que yo respeto a cada compositor, cada creativo. Yo siento que cada uno tiene una percepción diferente porque cada uno hace su arte como le place, como le nace. Entonces no sería chévere que yo juzgara de pronto la manera en que Mickey expresa su arte, porque cada uno tiene vivencias, cada uno viene de un barrio diferente, de una cultura diferente. Así que tiene un palabreo distinto y una visión y una manera de pensar diferente. Yo te lo digo como es, la música no tiene reglas. Okay. Eso es lo más fácil de decirlo, la música no tiene reglas. En un ritmo o en la letra. Y un coro no tiene que empezar después del intro, chanteo puede empezar primero. La música no tiene reglas. Tú puedes hacer la música como te dé la gana. O sea, siempre uso el ejemplo del trap, pero esta vez también incluye el reggaetón, cualquier tipo de música. Eso es como, ¿sabes? Como un dibujo o una pizza. Vamos a ponerle, tú pones una pizza ahí, pones todos los ingredientes ahí. Y tú pones a 10 personas a hacerle y las 10 personas lo más seguro no la van a hacer igual. Así es que yo veo la música como tal en realidad. Y a última hora eso de, ¿sabes? Del palabreo, aquí lo que importa también es conectar con los fanaticados. Ellos son los que ponen al artista donde va. Tú puedes tener el mejor talento del mundo, pero si la fanaticada no te la da, te apretaste. Antes era como que un tabú lo de hablar malo en las canciones y ahora mismo tienes al artista número uno del mundo, Bad Bunny, que habla mal en todo, va, mete global. Y ya eso como que no importa, ya. Y para las personas, y bueno, muchas personas han dicho en estos momentos, la letra está fea, la letra no sirve, no hay calidad en la letra. ¿Ustedes qué piensan? Eso es gente conservadora que viene de un tiempo específico de música donde tal vez antes, para los tiempos que se vendían los discos, las letras eran más conservadoras, vamos a medir esto por esto, vamos a cambiar esta palabrota por esto, pero ya eso no. Al final del día, ¿sabes? Todo tipo de música y todo tipo de palabreo tiene su público, ¿entiendes? Sí. No te gusta la canción, tú le das ahí un botón que tú le das Skip. aquí, ¡pum! Pero tú sabes qué, yo te explico algo, y eso pasa mucho.
Yo tengo una hija de 12 años. Ok. Yo al frente de mi hija yo hablo malo, yo digo todo lo que yo quiero decir, pero ella sabe que ella no puede repetir. También tiene los padres, yo no sé si tú eres padre también, ¿me entiendes? Eso depende de la... ¿sabes? Eso Y afecta no la es que crianza, ella no va a tiene que- escuchar a Bad Bunny y va a repetir lo que dice Bad Bunny o lo que dice Mickey o lo que dice Farina. No, ella sabe que a papi tú puedes, si yo no te escucho bien y no tienes que estar, respeta a los adultos y ya. No es problema, la letra no tiene nada que ver porque que el niño, mi hijo no puede escuchar eso. Al final del día es la responsabilidad de los padres. Sí, exacto, y no tienes que llevarlo, ¿sabes?, de la mano, tú orientarlo. Ahora mismo no puedes creer nada de lo que ves en las redes sociales. Nada. No creas nada de lo que ves en películas. ¿Sabes? Eso, película es película. Las redes sociales son redes sociales, la realidad es otros 20. Los mayores ¿entiendes? delincuentes no escuchan reggaetón, son los políticos. ¿Qué le dirían cada uno a esos papás y mamás que quizás dicen que la letra de reggaetón no sirve y que la música no es de calidad? Señoras y señores, vamos para el 2023. Tiempos cambiaron. Otra vuelta ya, papi. Si tú no quieres que tu hijo o tu hija escuche eso, no se lo ponga. Y si lo va, y aunque se lo esconda, Lo va a escuchar. Yo prefiero que lo escuche conmigo que a que lo escuche a escondidas mías. ¿Tú me entiendes? Eso depende con la confianza que tú tengas con su hijo. ¿Sabes? Es lo que volvemos al tema de ahorita. ¿Sabes? Papi, eso es música. Eso, ¿sabes? No, sí. Disfruta el ritmo y qué sé yo, pero, ¿me entiendes? Tú No hagas acoplas lo lo que dice positivo eso. y ya. ¿Entiendes? Y si tiene una pregunta, pregúntame a mí. Ya. Exacto. Que tu papá es reggaetonero. Farina, ¿Qué piensas ¿qué sobre le dirías a los padres y Yo le- madres que quizás dicen que la música de Farina no tiene letra, no tiene contenido o vaina? O sea, Bueno, definitivamente no son seguidores de mi música y es totalmente respetable, pero tienen que entender que nosotros somos inevitables, los músicos somos inevitables y se tienen que encargar de la educación de sus hijos. En mi caso, yo tuve muchos espejos cuando era niña. Tuve tíos drogadictos, he tenido muchos espejos en mi familia. Escuché muchos raperos que hablaban de drogas, de cosas, y a mí me ponen a hacer una prueba hoy. Si yo he probado la marihuana 3 veces en mi vida, por saber qué se sentía, es mucho. Yo no tengo vicios, de pronto me tomaré una copita cuando estoy con los chicos. Es la educación que te dan, son los espejos que tú tienes en tu familia. Es la educación y enfoques en educar a sus hijos. Farina, ¿tú sientes alguna presión siendo mujer y cuando tú cantas tus canciones y las cosas que dices? Yo creo que eso hace parte de mi esencia. Desde muy niña yo he tenido claro lo que yo quiero y he estado clara en lo que siento y en lo que quiero expresar. Así que nunca me he sentido presionada por nadie. Y mi mamá me ha apoyado muchísimo, mi familia. Cuando tú tienes el apoyo también de tus padres, de la gente que te rodea, y que entiende que tú estás haciendo tu arte y que lo respeta, tú te vuelves mucho más fuerte. Así que nunca he sentido esa presión. Y tú mismo estás escribiendo tus propias canciones. La ¿verdad? mayoría, del 100% de mi carrera, todo el proceso que yo he hecho lo he escrito yo, pero ahorita en este momento, de unos años para acá, me he metido con Sesh a escribir, me he metido con otros raperos. Hace poquito me metí con Mesía, que es un rapero, a escribir, con Slow, a escribir de Chokip Town. Yo siento que son momentos chéveres de inspiración, de compartir, de intercambiar ideas. A veces hay cosas que yo no voy a hacer como Mickey las va a hacer y cuando uno junta eso se ve cabrón, escucha cabrón. Entonces yo soy muy abierta con todo eso. Mickey, obviamente tú escribes mucho, vienes de lo que es el movimiento del freestyle, del rap. Tú como artista, ¿respetas a otro artista que no escribe? 100% porque cada artista tiene, ¿sabes?, tiene su fuerte en otra cosa. Hay algunos que son fuertes haciendo los coros, otros son fuertes. Yo siempre trato, ¿sabes?, de trabajar los dos lados de la cancha, pero cuando me toca trabajar con otro colega, pues unimos fuerzas, ¿sabes? Si yo siento que él puede tirar el coro mejor, pues haz lo tuyo, hago el chanteo. Hasta el problema es cuando tú sabes que no escribiste toda la canción Y frontea con eso. ¿Tú me estás entendiendo? O sea, se toma la foto. De acuerdo. Pero así no. Pues me entiendes ahí, pero que, sin embargo, Ok. aparte de eso, ¿sabes?, no hay problema con que te escribo o no, porque aquí en la música, ¿sabes?, cada colega tiene su talento en diferentes cosas. Ejemplo, Dale. Rihanna. Yo creo que la mayoría de sus canciones, si ustedes miran los créditos, ella no está. Marc Anthony, la mayoría de sus canciones, él no las Justin Bieber. escribe.
Entonces, y eso no los hace ser menos artistas. Interpretar Ahí es que también. está Ahí es que yo iba, ahí es que yo iba. Eso es un don. Yo como productor, yo he tenido canciones, yo siempre hago campamentos y tengo canciones. Es que eso es un talento también. ¿Entiendes? A lo mejor tú no lo... Pues, a lo mejor tú ayudaste a componer y todo eso, pero no vamos a poner que no hiciste nada. Pero tú fuiste el de la visión, el de papi, aquí cae tal persona, aquí esto, el oído lo tienes tú, papi, eso Yo es tengo una virtud. yo he tenido mucho problema con eso a veces porque yo agarro por ejemplo, el tema de Hola Remix que nosotros hicimos. Él me manda voces, yo le mandé el tema para atrás y es diferente. El intro que usamos en Hola Remix era el verso de Chencho, yo lo puse adelante como intro, agarré a Lenny, tuvo tiro esta parte. Y a lo que iba era que yo puedo tener 6 canciones y le voy ande Jun y él las interpreta bien. Pero hay otra persona que tú le das la canción. La canción igual y no va a quedar igual. No, el compositor puede ser más duro, pero si el artista no interpreta la canción como es. Sí. Jun, 2016 lanzaste 4 Baby. Causaste una controversia con eso. Has cambiado el palabreo de eso a lo que es bandido. ¿Cómo te sentiste en esos momentos que me imagino que te estaban juzgando y la presión? No, bueno, realmente eso Hasta fue... como que era bandido, ¿entiendes? Eso, ¿Entiendes? sí. Está loco, ¿verdad? ¿Sabes? Es que eso los bandidos tienen también maleanteo. Sí, yo ahí di lo mejor de los dos mundos, para las nenas y pues para la calle ahí estaba Mikey rematando, pero normal, lo de 4 Baby realmente fue más la polémica que nada. Sabe que no hay controversia mala, no hay publicidad mala. Si dicen que no la escuchan, la gente lo va a ir a escuchar, lamentablemente. Y así lo hicieron. Va a vetar en ciertos países, whatever. La hicieron enorme. Hoy en día fue el tema que me abrió muchas puertas. Yo solamente viajaba hacia mis shows de Puerto Rico y Estados Unidos. Tan pronto esa canción salió, a los 2 meses, Latinoamérica por ahí para abajo y hasta el sol de hoy no hemos parado. Después Bandido, pues tú sabes. Bueno, también le ayudó a Maluma. Claro. Cuando se montó en el tema. Él venía de Lo Mojado con Ricky Martin. Y cuando le presentaron 4 Baby, yo creo que era que él venía a hacer el choli acá. Sí, Y él venía a hacer el choli acá, entonces le dijeron, mira, estos son los chamaquitos que están por ahí, graba con ellos y vamos para encima. Y el hombre zumbó, tiró caliente y en verdad realmente el del spotlight en ese momento era él. Farina, ¿qué son cosas que tú te hubieras dicho hace algunos cuantos años hacia atrás que ya has aprendido? ¿Qué consejo te dirías a ti misma hace 10 años? Yo no puedo comparar la Farina de ahora con la Farina que nació en la música hace unos años, porque en ese entonces éramos muy poquiticas, nenas dentro de la música urbana. Ahorita no siento ningún tipo de presión, siento que todos me respetan y valoran mi trabajo, valoran mi esfuerzo, mi disciplina, me ganan un lugar dentro del género urbano. Pero le diría a esa niña de hace un montón de años, hey, no te dejes, no agaches cabeza, vas a tropezar, pero sigue para arriba, lo estás haciendo excelente. Tienes que hacer un proceso, tienes que hacer una escuela y una universidad para poder llegar donde tú quieres, que es lo que hoy estoy haciendo, donde he llegado. Flow, ¿sientes un reto, una presión representando Centroamérica y ya lo que has hecho para Panamá, conectando las diferentes culturas? No siento un reto, sino que quisiera que muchos artistas, no solamente los de Panamá, sino que muchos artistas tienen que ver la unión para poder, no para poder crecer, sino que se unieran y escucharan también, porque hay un problema con, nadie le ha dicho que se cambie el idioma. Vamos a suponer, en Perú pueden decir algo, en Colombia pueden decir algo, en Puerto Rico pueden decir algo y en Panamá pueden decir algo de alguna manera. Pero yo cuando trabajo con un artista, yo le digo, si tú dices esto de esta manera, que nadie te entienda, que nada más lo entiendan tu gente de Perú, es difícil para que otras personas en el mundo te entiendan. Lo único que han tenido la oportunidad, la verdad, de tener un vocabulario que se usa entre todos los artistas son los boricuas. Sí, pero también... No, pero hay Y hay que, ¿me dársela- entiendes? Tú hay sabes. que dársela también a los domi ahora con el dembow. dembow. Con el de- usted, no, ahora todos estamos usando. Y el colombiano, ¿me entiendes? muchos sabemos también por la serie, ¿me Por la entiendes? serie. Ya ese palabreo se está usando en el género. Miki, hablemos un poquito, ¿qué es lo que tú le dirías a Miki cuando comenzó su carrera? Yo siempre he sido competidor, ¿entiendes? Siempre yo mismo me he retado en lo que yo sé que yo tengo talento. Yo voy hasta abajo, ¿sabes? A mí, comentarios negativos, en verdad, nunca me han bajado, ¿sabes? Como que el hambre. Pero me diría eso, en realidad, ¿sabes? Aprende el negocio, juega vivo.
mantente enfocado, ¿sabes? Haciendo música que no, como dijo ahorita, que no solamente yo me puedo identificar, sino que trate de que otras personas se identifiquen. Al final del día eso es lo que uno siente y eso es lo que yo rapeo, ¿entiendes? Y pues, nada, le diría eso mismo. Mantente enfocado y juega vivo. ¿Cuál es el objetivo de una canción de reggaetón, Jun? ¿Cuál es el objetivo, hermano? Que logre agarrar las masas, que lo más que puedan las masas, los oyentes, ¿sabes? El alcance es la palabra realmente. Y ahora mismo con las plataformas y eso se ha logrado ampliar el sonido. ¿Qué es más importante en este momento? ¿La canción de reggaetón o el marketing plan? La has hecho. 50 y 50. 50-50. Ay, pana, ahí sí nos corchaste. No, yo digo 50 Es y que en verdad 50. también, ¿sabes? Todo es relativo, de verdad. La música es tan impredecible, Sí. pero oye. Hay tan canciones que sin un impredecible. marketing bien pensado, gordo, se van Se a la mete puta. natural y tú dices, como también a uno mismo como artista, uno como artista dice, este tema es el que es, ay, que este va a romper. Todo el mundo que está alrededor tuyo te la da, este tema. Y el otro, que a lo mejor te corría un poquito, no mucho, Ese pero es te el que se corría, mete. ese fue el que funcionó y Eso se me pegó. pasó a y mí con ese... el disco. Yo de papi, este es el Sí, que es. papi. Vamos con toda la disquera, métele a la funda. Sí. Y vamos a hacer esto. Otro. No, y es algo que no van a entender hasta que estén en la música, en serio, uno lo puede decir. Créeme, porque ahora mismo alguien me lo pudiera estar diciendo así, tan crudo como yo lo estoy diciendo real, así mirándome a los ojos, Mickey, y esto es así, así. Y como yo no estoy en esos zapatos, no lo voy a entender. Pero ahora que yo estoy, me doy cuenta de esas cositas. Como te digo, yo por lo menos tengo el dicho de escoger lo que yo quiero. Por ahí hay artistas que tú que están con disqueras que tú le llevas los temas a la disquera y tú sabes, el artista quiere ese y la disquera dice que no. Sí, ¿Y qué a mí me pasó? pasó y tuve que poner un pare. Dije, no, aquí la artista, la que hace el arte, la que va a poner la cara cuando ese tema salga, soy yo. Si uno va a un lugar con una energía bajita, con su canción, no va a funcionar. La gente siente y percibe eso. Uno tiene que llegar con la canción que ama, con la canción que uno se siente poderoso. Esto va a pegar, esta es mi canción, yo represento, esto es. Que te disfrutes del proceso Que de te promo. disfrutes como tal. el proceso. Juan, papi, tú te la vivas Punto. promocionando ese tema, que es natural, ¿viste? Porque tampoco se puede forzar, pero que natural. Como que la gente se da cuenta de eso, en verdad. Porque me imagino, obviamente, ustedes cada uno tienen su fanaticada, tienen su comunidad, pero también están en su etapa de carrera que quieren aumentar más audiencia. Sí, claro. ¿Cómo buscan ese balance entre lo que quiere su público y lo que la gente están hablando mal de lo que están haciendo Llega con un, los momento, comentarios? llega un momento que ya el fanbase de uno mismo, uno también tiene que acostumbrarlo y llevarlo. Ok, esto es esto. Porque es real, si son tus fanáticos reales hasta la muerte, te van a seguir en todo. Obviamente, muchos no están de acuerdo, pero a la vez que se adaptan a lo que tú les das, papi, siguen. Y para crecer, tú tienes que abarcar todo tipo de ritmo, todo tipo de artista, tienes que colaborar. Ahora, hoy en día hay que colaborar. El que es fanático mío sabe que y por eso que a mí me gusta hacer disco y me gusta trabajar un proyecto todos los años, sea un EP, sea un disco de muchas canciones. ¿Por qué? Porque me ha pasado que al que no le gusta, a lo mejor la fuerte mía que la mayoría le gusta es el trap mío, por ahí al fanático mío que no le gusta mi parte de trap, lo que le gusta es el reggaetón, o le gusta mi forma de R&B, o mi forma de cantar rap. Por eso en los discos yo tengo la oportunidad de que si no te gusta una canción, te guste otra. Siempre los hago variados. Le meto un dancehall, le meto un dembow, le meto un reggaetón, pero un marroneo fuerte. ¿Qué le dirían a muchachitos jóvenes que están comenzando su carrera y quieren ser reggaetoneros o artistas urbanos? Farina, comencemos contigo. Que tengan fe en ustedes, que hagan lo que les nace y que eso que los hace especiales, únicos, diferentes, ese es ese factor X que ustedes tienen que potencializar. Lo que los hace diferente a los demás, es lo que te hace más grande. No se crean ahora mismo porque tú eres el tipo más talentoso, te van a tener que escuchar. Son 50 y 50, como lo acabamos de decir nosotros. Las redes son 50 y la música el otro 50. Así que no trates de ser el más duro. Sí, trata de ser más duro, pero no te olvides del otro 50. De verdad, que sean seguros de lo que hacen y por encima que aquí no está escrito. Aquí Esto es para todo hoy el puede, mundo. estar, hoy puede estar apagado y mañana viene y puede ser el más prendido el juego. Que hagan lo que su corazón les diste, lo que les haga felices. Ahora mismo la música es para todo el mundo, tienen muchas herramientas, tienen las redes ahí. Y nada, Ay, que no se mira. enfoquen en la moda como tal, ay, que hay que ser consistente porque como volvemos al tema, tú pegas un tema, Sí, no con es pegar uno. un solo tema, tú vas a estar
a lo mejor vas a tener los ojos encima más que muchísimos que llevan 15 años en el género. Claro. Pero así mismo se te va. Claro. ¿Entiendes? Que es como que una consistencia, ¿sabes? Mantener a tu fanbase contento y seguir dando música pipa. El reggaetón se queda, está aquí. Con nosotros, Mickey Woods, Farina, Dímelo Flow June, AJ Ramos. This is Cultura Clash y reggaetón es pop culture.